vamos a empezar con el marco normativo. Anteriormente teníamos la ley 28693, ley del Sistema Nacional de Tesorería, que a la fecha pues ha sido derogado, ¿no? Ya fue derogado con el decreto legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería. ¿Ya? Entonces, a la fecha tenemos el decreto legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, y que efectivamente, como toda norma nueva, tiene ciertos cambios y en algunos parámetros, en algunos eh, artículos, pues ha variado ciertas cosas, ciertas denominaciones, ¿no? También debemos saber que el decreto, que la directiva de tesorería 01-2017 sigue pues vigente, lógicamente con los cambios, con los últimos cambios que ha sufrido, pues sigue vigente, ¿no? No vayan a pensar que la directiva 01 pues haya sido derogado o ya ha sido pues que se haya pues ha pasado a la historia, ¿no? No, aún no, la directiva sigue conservación y es así que hay que revisar la directiva, es importante revisar para estar pues para un manejo adecuado de esta oficina o de los recursos del Estado, ¿ya? Y a la vez también hay que tener en cuenta la directiva 10 del manejo de caja chica, ¿ya? Bien, como decíamos, la ley 28693 pues ya está a la fecha derogado. El decreto legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería está vigente, el cual vamos a revisar y el cual vamos a exponer en este seminario. También vamos a explicar los requisitos pues para el registro de los responsables del manejo de cuenta de una entidad pública, ¿sí? Ya sea de una municipalidad, de un gobierno local, de un gobierno regional o de un gobierno nacional. También vamos a tocar un poco del decreto legislativo 07-2012, donde habla pues las prohibiciones de caja chica, qué actividades o qué gastos no se deben realizar dentro de pues al utilizar este fondo, este recurso que ha sido netamente para caja chica. Eso es importante, ¿ya? También es importante pues la forma adecuada de poder manejar caja chica. Caja chica es importante dentro de una administración municipal, ya que pues auditoría siempre o el órgano de encargado de lo que es la oficina de OCE, órgano de control institucional, pues una de sus funciones o dentro de su planeamiento de trabajo, de plan de trabajo anual, pues lo ponen la revisión de caja chica o la revisión de documentos de caja chica. Ya por eso es importante rendir o realizar el gasto de manera adecuada, ¿ya? También vamos a hablar de un poco de viáticos, de la asignación de viáticos. También vamos a hablar cuál es el procedimiento adecuado, ¿no? Y ahora también de cuando capta los ingresos propios, esto cuando funciona en una municipalidad o en un gobierno regional o en alguna entidad del gobierno nacional, netamente o tienen pues sus ingresos cada entidad, ¿no? Entonces estos ingresos, ¿en qué tiempo deben ser depositados a las cuentas de la institución, ¿no? Eso también vamos a tocar, ¿ya? Entonces en el marco normativo vamos a dar realce o lo más importante es el decreto legislativo 1441 sin dejar de lado la directiva de tesorería 01, directiva 010 del manejo de caja chica, el decreto legislativo 07, en fin. Ojo, la ley 28693, ley del Sistema Nacional de Tesorería, ya está derogado a la fecha, ¿ok? Importante. Decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. En el artículo 1 nos habla del objeto, que es el decreto legislativo tiene por objeto regular pues el Sistema Nacional de Tesorería conformante de administración financiera del sector público. ¿Ya? La administración financiera del sector público nos habla de los recursos o de los fondos públicos del sector público, de la entidad pública, no, sin dividir qué nivel de entidad o ni qué nivel de gobierno puedes encontrarte trabajando, ¿no? O el manejo de este recurso, de este recurso financiero, ¿ok? Muy bien. Dentro de
dentro de esta norma del Sistema Nacional de Tesorería, que es el Decreto Legislativo 1441, pues tiene 5 principios. Ya de acuerdo al artículo 2 tiene 5 principios. Dentro de ellos el principio 1 pues tenemos eficiencia y prudencia. Dentro de eficiencia y prudencia pues podemos hablar de un principio de la administración financiera del sector público. Dentro de eficiencia y prudencia, el primer principio del decreto legislativo, pues hablamos de que consiste en el manejo y disposición de los fondos públicos, ya viabilizado su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente. Ok, en este caso nos habla pues de que los recursos deben ser manejados de manera eficiente, prudente, de manera cauteloso, sí, de manera cauteloso, con un grado de querer salvaguardar los fondos públicos del Estado. ¿Ya? Eficiencia, en eficiencia, ¿de qué hablamos? Básicamente hablamos pues de que este recurso o el fondo público del Estado pues debe ser pagado a los proveedores en el momento adecuado. Muchas veces pues los tesoreros a falta de pues de un no sé, de un cariño del proveedor o algo por el estilo, teniendo el recurso pues no llegan a pagar de manera adecuada en el tiempo establecido. ¿Y cuál es el tiempo establecido para poder cancelar o pagar, realizar un pago? Lógicamente después de haber devengado la norma nos establece pues 5 días. Ya, 5 días la norma nos establece para poder pagar. Pero muchas veces los tesoreros no cumplen esta función o esta parte de poder pagar a los proveedores de manera adecuada. Ahora, el siguiente principio que tenemos es fungibilidad. Este principio es algo nuevo que recién pues con el decreto legislativo 1441 le ha incorporado esta parte de fungibilidad, ¿no? En la fungibilidad pues nos establece en qué consiste en el uso de los fondos públicos administrados en la cuenta única del Tesoro Público, independientemente de su fuente de financiamiento, con la finalidad de brindar la cobertura financiera por descalces temporales de caja, asegurando la continuidad de la atención de los requerimientos de la pagaduría en concordancia con el principio de oportunidad. En esta parte de fungibilidad nos habla o se refiere a las cuentas que maneja una entidad. Por ejemplo, cuando hablamos de unas cuentas, si yo les manifiesto una entidad, por ejemplo, vamos a hablar de una municipalidad X, pues muchas veces las municipalidades tienen sus cuentas corrientes, ¿no? Cuentas corrientes en unas entidades bancarias privados. Y esto, pues, no es, pues, el debido adecuado, ¿no? Pero claro que no está infringiendo ninguna norma, pero sin embargo lo recomendable de acuerdo al Tesoro Público es pues tener una cuenta en el Banco de la Nación, ¿no? Y ahora también nos referimos a las cuentas recaudadoras. Lógicamente si hablamos de las cuentas recaudadoras, pues también cuando aperturamos una cuenta dentro de una entidad privada, ya sea un banco privado, puede ser Continental o en fin otros bancos, pues también hace de recaudadora, ¿no? Hace de recaudadora. A la vez hace de recaudadora y a la vez hace de gastadora esas cuentas corrientes. ¿Ya? Para entender mejor, mira, vamos a explicar de esta forma. Vamos a explicar de esta forma. Decíamos que hablábamos de cuentas corrientes y a la vez de cuentas del Tesoro Público, ¿ya? A eso es lo que se refiere a fungibilidad
a la administración de la cuenta única del Tesoro. Normalmente las entidades del gobierno nacional tienen cuentas del Tesoro Público, ¿ya? Pero en cambio en las municipalidades a la fecha aún existe pues cuentas corrientes, los cuales hacen recaudadoras y a la vez hacen pues gastadoras, ¿ya? Mientras las cuentas o las subcuentas del Tesoro Público, en este caso las subcuentas del Tesoro Público, pues hacen de gastadoras. El único ente que a la actualidad está facultado por el Tesoro Público para que puede ser recaudadora, que ha sido pues es la SUNAT. Es una entidad recaudadora que recauda todos los impuestos que todas las empresas o ya sea persona natural o jurídica paga, y entonces la SUNAT es una entidad recaudadora que recauda los fondos del Estado. ¿Ya? Las cuentas corrientes básicamente a la fecha pues vienen siendo utilizados por las municipalidades, en algunos casos los gobiernos regionales, pero los gobiernos nacionales casi ya no utilizan a la fecha, ya no utilizan las cuentas corrientes, normalmente utilizan las subcuentas del Tesoro Público, ¿ya? Y que estas subcuentas del Tesoro Público son gastadoras, porque sirven para gastar, hacer gasto y gasto, mientras cuando aperturan una cuenta de recaudadoras en cuentas corrientes, pues normalmente utilizan las municipalidades. ¿En qué casos? Cuando captan los recursos del famoso RDR, ¿no? Recursos directamente recaudados, y los impuestos municipales. Por eso se les denomina que a la vez son recaudadoras y a la vez son gastadoras. Lógicamente, cuando tú tienes una cuenta corriente en, en un banco privado, pues tiene ciertos riesgos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Por ejemplo, por ejemplo, los riesgos normalmente son en una cuenta corriente. Uno, genera interés, o genera comisión por mantenimiento de cuentas, genera comisión. Ahora, otro de los riesgos, no tiene comunicación con el CIAF. Algo muy importante, no tiene comunicación con el CIAF, ¿ya? Una cuenta corriente así aperturado, ya sea en una caja municipal o en un banco, pero que sea privado, que no sea Banco de la Nación, corre el riesgo de que no tiene comunicación con el CIAF y de que este cheque o este documento o valor que es cheque puede pues ser utilizado sin la necesidad de poder registrar en el sistema CIAF, y esto genera un riesgo que no tiene un control, que puede ser distorsionada de ese control adecuado que se puede llevar cuando se trata de un Banco de la Nación, ¿no? En este caso, cuando es el Banco de la Nación, por ejemplo, si nosotros ponemos, aquí nosotros estamos hablando de ¿qué? De bancos privados, bancos privados. Pero en cambio, en este caso, si nosotros estamos hablando en esta parte de aquí, si nosotros estamos hablando en este caso, estaríamos hablando, si nosotros hablamos del Banco de la Nación, Nación 1, no cobra comisión, ¿ya? No cobra comisión. Ahora, 2, genera intereses, genera intereses. Entonces, esta parte es analizar algo muy importante. Y algo importante, tiene control del CIAF. ¿Ya? Algo muy importante, tiene control del CIAF. Siempre y cuando no esté aprobado un proceso de pago, no se puede realizar el cobro en el Banco de la Nación. En cambio,
si un cheque privado haya sido generado, sí es posible cobrar sin la necesidad de haber estado registrado en el CIAF. Eso es algo muy importante, por eso tiene ciertos riesgos, ¿ya? Entonces esa parte nos habla de fungibilidad, se refiere a este principio de fungibilidad, al uso adecuado de las cuentas bancarias y al uso adecuado de las aperturas, sobre todo de las cuentas, ¿no? Y de manera independiente, ¿no? O sea, aquí no hablamos de las fuentes de financiamiento o de qué tipo de cuenta o para qué ha sido creada la cuenta. No hablamos de esa parte, simplemente hablamos de que la fungibilidad nos refiere a que debe ser adecuado a una cuenta, a subcuenta del Tesoro Público y debe ser aperturada ¿en dónde? En Banco de la Nación. A eso se refiere básicamente esta parte de fungibilidad. Ok, muy bien. Entonces continuamos con los principios. En oportunidad. Ahora cuando hablamos de oportunidad, consiste pues en la percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos correspondientes con la finalidad de asegurar su disponibilidad en el plazo y lugar en que se requiera proceder a su utilización. En la oportunidad, lo que nos habla primero se refiere a la percepción. Por ejemplo, el área de caja cobra hoy día, tiene el dinero. Según la norma nos establece que debe ser depositado como máximo dentro de los 24 horas. Dentro de los 24 horas de haber realizado el cobro, debe ser depositado a la cuenta indicada de la entidad. ¿Ok? A la cuenta indicada de la entidad. Debemos depositar dentro de los 24 horas. Pero muchas veces, cuando nos tocamos con las realidades en distintas municipalidades, sobre todo esto ocurre cuando hablamos de las municipalidades que se encuentran pues un poco alejados de la ciudad, donde muchas veces tal vez no hay un banco de la nación, pues no cumplen con depositar dentro de las 24 horas. Y muchas veces hay otro todavía, pues algo muy gracioso, cuando ocurre, pues teniendo el Banco de la Nación muy cerquísimo, a unas cuadras de la entidad, de una municipalidad, sobre todo esto ocurre en las municipalidades, aún así no depositan dentro de los plazos establecidos. Y muchas veces es para pensar muchas cosas, ¿no? Para irnos, para ir, si fuera pues encargado de ocio o de órgano de control institucional, ese sería pues un punto importante también para dar la revisión correspondiente. ¿Sí? Entonces nos establece que los recursos deben ser depositados dentro de los 24 horas como máximo. Y a la vez también nos habla que la finalidad debe ser en el plazo y en el lugar que se requiera que proceda pues a su utilización. Ahora en la utilización también debe ser de manera adecuada. No podemos utilizar este recurso que ha sido captado e ingresado, no podemos utilizar sin el procedimiento adecuado. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? El procedimiento adecuado pues es lógicamente captar este ingreso y llevar a la entidad bancaria que fue aperturado una cuenta netamente para este tipo de ingresos, ya sea de RDR o RO, llevar este dinero, depositar y luego recién realizar el procedimiento adecuado desde lo presupuestal hasta el pago para poder ser gastado de manera adecuada este ingreso que capta las entidades, ¿no? Entonces muchas veces estas cosas desconocen o algunos desconocen y quieren pues gastar de manera desordenada. Pero para eso estamos pues los tesoreros, eh, para pues inculcar o guiar a la autoridad máxima o al líder político que puede estar dentro de una institución para que se proceda de manera adecuada la utilización de los recursos captados, sobre todo cuando hablamos del RDR, ¿no? De los recursos propios de la institución. ¿Ya? Y sobre todo, pues, tener una cuenta aperturada en el Banco de la Nación de manera adecuada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de eso hablamos de la oportunidad. Vamos a, continuando esto, hablamos de la unidad de caja, un principio muy importante dentro de la unidad de caja.
Cuando hablamos de unidad de caja, ¿en qué consiste? Consiste pues en la administración centralizada de los fondos públicos, cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la titularidad y el registro que corresponde a ejercer a la entidad responsable de su percepción. ¿En qué consiste la unidad de caja? La unidad de caja también juega un papel muy importante dentro de la oficina o dentro de la gerencia de tesorería, dentro de la subgerencia de tesorería. Juega un papel importante, ¿por qué? Porque es el, pues, el personal de caja, pues, es el encargado de poder realizar el cobro de manera adecuada. Ahora, ¿en qué consiste de manera adecuada? De que se debe emitir pues los comprobantes correctos, que sean verídicos y se debe realizar el cobro. Muchas veces la unidad de caja, a veces cuando realizamos el arqueo de caja, pues resulta faltantes o muchas veces resulta sobrantes. Entonces esas cosas no deben ocurrir dentro de caja. Y ahora, ¿cuántas veces se debe realizar el arqueo de caja durante el año o durante el mes? Alguien de ustedes me imagino que tal vez sepan, pero lo que normalmente mínimo se debe realizar una vez al mes. Un arqueo de caja una vez al mes, yo creo que estaría dentro adecuado, dentro de lo adecuado, dentro de, dentro de lo adecuado, pero si realizas de 2 a 3 sería magnífico, ¿no? Muchas veces el video de caja también pues puede resultar que puede agarrar como préstamo cuando no hay un control adecuado. Entonces eso también sería pues sanción o sería pues un motivo para que pueda ser sancionado. Entonces esas cosas hay que ser bastante cuidadoso con los recursos del Estado. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta parte es muy importante, la unidad de caja. ¿Ya? Entonces, básicamente nos habla pues de la manera adecuada de cobrar y de realizar los arqueos de caja en el momento oportuno, en el momento adecuado para realizar. ¿Cuántas veces? Una vez al mes, pues hacerlo 2 a 3 veces. Y también, ¿quiénes son los encargados de realizar el arqueo de caja? El encargado de tesorería puede ser el gerente o subgerente de tesorería, contabilidad, también puede realizar el arqueo de caja, y lo que normalmente realizan muchas veces es el órgano de control institucional, ¿no? El famoso OSI realiza pues los arqueos de caja. Por eso es importante llevar, si tú estás en una área de caja dentro de una institución, pues de preferible lleva una cuenta adecuada con los cobros adecuados para que no tengas ningún problema, ninguna sanción administrativa que te puedes ganar a lo largo de tu ejercicio, de tu centro de trabajo. Hay que ser por eso es delicado, porque también te puedes ganar pues una sanción administrativa. ¿Okay? Muy bien, entonces hay que tener cuidado para los que, sobre todo para los que trabajan en caja. ¿Okay? Muy bien. Entonces, continuando con los principios de este Sistema Nacional de Tesorería, la veracidad es el quinto principio, en el cual pues consiste en que las autorizaciones y el procesamiento de operaciones se realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente al respecto de los actos y hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados. Eh, Hablamos de veracidad, hablamos de autorización, hablamos de presunción de información, en el cual pues nosotros en esta parte nos indica la norma de que la documentación existente como factura, recibos, ya sea de ingresos o de gastos, que pueden ser boletas, tickets, en fin, estos comprobantes pues deben ser de manera legal, como tesorero o como caja, pues uno tienes la función o el deber de emitir comprobantes verídicos. Dos, tienes la facultad o bajo presunción de que presumes los comprobantes que se te entregan o que se vienen del área de contabilidad o de logística, pues estos comprobantes significan que efectivamente tienen la veracidad, legalidad adecuada. A eso se refiere este principio que consiste en la autorización y el procesamiento de operaciones que realizan, presumiendo pues que la información registrada por la entidad
que sustente, pues, ¿no? Que respecto al hecho administrativo es legalmente autorizada y ejecutada. Por eso es importante salvaguardar, por ejemplo, para poder pues dar verídico a que existe este comprobante. Hoy en día pues podemos ingresar a la plataforma de SUNAT y poder visualizar ciertos documentos como por ejemplo recibo por honorario, si son facturas electrónicos, en fin, esos son los que tienen más control, ¿no? En cambio cuando hablamos de recibos, pues todavía no tienen un control adecuado. Pero si hablamos de una boleta electrónica, ya estaríamos hablando de un registro, o sea, de un control mucho más verídico y mucho más, pues, certera, ¿no? A eso, lógicamente, pues, se refiere cuando hablamos de veracidad. Ahora, dentro de estos son los principios que acabamos de hablar. Ahora, quiero también compartir con ustedes cómo está conformado el Sistema Nacional de Tesorería. La conformación bajo un panorama, ¿de qué forma está la conformación del Sistema Nacional de Tesorería? Conformación del Sistema Nacional de Tesorería, si nosotros nos fijamos en esta parte que es nivel central, hablamos básicamente de la Dirección General del Tesoro Público. Es el ente, pues, el quien pues está con la facultad o está facultado para otorgar o para dictar normas. Es el quien pues dicta normas. En cambio, si nosotros hablamos del nivel operativo, estaríamos hablando de todas las unidades ejecutoras que existen a nivel nacional. Ya estaríamos hablando pues de las unidades ejecutoras que existen dentro del gobierno nacional, dentro del gobierno regional y dentro del gobierno local. Todas las municipalidades, todos los gobiernos regionales y todos los gobiernos nacionales. Y que lógicamente estas unidades ejecutoras tienen pues su oficina de tesorería. De esta manera, este panorama, así pues está conformado el Sistema Nacional de Tesorería. Por un lado, que es el ente rector a nivel central, el Dirección General del Tesoro Público, el quien pues dicta normas, ciertos procedimientos o ciertos parámetros para pues que todas las entidades cumplan con la ejecución de manera adecuada de los fondos públicos del Estado, ¿sí? Tanto de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿A través de qué? A través de las oficinas de tesorería. Normalmente funcionan las oficinas de tesorería en las municipalidades pequeñas, pero cuando hablamos de una entidad mucho más, de un nivel mucho más grande, o del tipo B, del tipo C, estamos hablando de una subgerencia de tesorería. ¿Ok? Muy bien. Eh, si hubiera alguna consulta, hay un WhatsApp, pero que ustedes han podido, han coordinado para que les dé, creo, sus usuarios o algo así. A través de ese WhatsApp, cualquier consulta que pudiera haber referente al tema que estamos explicando, para poder aclarar o para poder, pues, darles las respuestas que pueden ser adecuadas, ¿no? No queremos que pueda haber, siempre hay dudas en ciertos temas, entonces es importante preguntar y es importante consultar para poder aclarar y para poder, pues, de alguna forma compartir las experiencias que podemos tener uno, ¿ya? Y ahora hablamos de los responsables de la administración de los fondos públicos. Dentro de los responsables, pues, existen funcionarios, ¿no? Funcionarios dentro de la entidad, funcionarios. Y también hay algunos funcionarios o ciertas áreas que están, pues, prohibidos por norma, que pueden ser parte de titularidad de una cuenta, ¿no? Cuando hablan de una unidad ejecutora, nos referimos a una entidad, ¿ya? Sin dar, unidad ejecutora es cualquier, cualquier entidad de cualquier nivel de gobierno, ya sea del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local. A eso nos referimos cuando hablamos de unidad ejecutora. ¿Ok? Muy bien. Dentro de una unidad ejecutora existe, pues, el director de administración o gerente de administración y finanzas. Ellos son, o el quien haga esta función es el responsable del manejo de los fondos públicos, uno. Y el dos es el tesorero. El tesorero también es el responsable del manejo de los fondos públicos o de los recursos públicos. ¿Sí? Y ahora,
estos responsables encargados por el titular del pliego, pues se deben acreditar a través de la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público. Y esto está establecido de acuerdo al artículo 6 del Decreto Legislativo 1441. ¿Ok? A través del Decreto Legislativo 1441, artículo 6, pues nos habla de quiénes son los responsables de la administración de fondos públicos de una unidad ejecutora. Uno es, pues, el gerente de administración y el segundo que es el tesorero. No puede ser pues un contador, o no puede ser un logístico, o no puede ser pues un, por ejemplo, de presupuesto. No pueden ser los responsables. Para eso existe un tesorero y por mayor rango que es el gerente de administración y finanzas, que se encarga de toda el área de administración, ¿ok? Pero que estos para ser pues los responsables deben ser acreditados. ¿Por quién? Por la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público. Y así lo establece en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1441. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar el CIAF. El CIAF. ¿Ya? El CIAF. Entonces vamos a ingresar un poquito a algunas cosas para revisar en el CIAF. Aquí creo que está instalado el CIAF. Mientras vamos explicando también algunas cosas, vamos a ir viendo en el CIAF. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ingresar al CIAF de esta forma. Muy bien. Y ya estamos dentro del CIAF. Nos quedamos aquí. El CIAF. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con gestión de tesorería gubernamental el CIAF? El CIAF tiene que ver mucho, yo diría bastante tiene que ver el CIAF con el manejo de fondos públicos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar el CIAF. ¿Qué es el CIAF? Primero hay que conocer o saber qué es el CIAF. El CIAF básicamente es una herramienta, ¿ya? Una herramienta que sirve ¿para qué? Para registrar toda la información financiera de todas las entidades. Que sirve para generar información financiera, ya sea del nivel de gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local. Ahora, el CIAF, si hablamos de la actualidad del CIAF, a la fecha se viene utilizando que es el CIAF SP cliente, ¿sí? Pero de la mano también se viene utilizando el CIAF web, ¿ok? Desde el año 1999, pues, se fue implementado el CIAF. Es más, se dice que nuestro CIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, este software o esta herramienta, es uno de los mejores sistemas a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos a la vanguardia pues en el control adecuado, en el registro adecuado, en el manejo adecuado de los fondos públicos. Pero mientras tanto, pues en nuestro país todavía existe bastante corrupción que a la fecha pues tratan de minimizar con ciertas normas, ¿no? Lo cual pues nosotros también debemos ayudar al uso adecuado de los fondos públicos y al uso adecuado de los recursos públicos del Estado, ya que este dinero o este recurso es de ustedes y también es mío, o sea, es de todo el ciudadano peruano. Entonces, por eso debemos salvaguardar y cuidar para dar un uso adecuado de manera eficiente y que realmente llegue a las personas que realmente necesitan, a esos lugares alejados que realmente necesiten pues de este recurso y que se cumpla de manera adecuada dentro de la ejecución de ciertas obras que realmente satisfagan la necesidad del pueblo, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, pero el CIAF SP cliente es a la fecha este CIAF que acabamos de abrir, el CIAF que acabamos de abrir es este CIAF, de este CIAF es lo que hablamos. Si nosotros abrimos este CIAF, viene existiendo el CIAF SP. Este es el CIAF que aún se utiliza a la fecha, pero muchos nos hablamos del CIAF RP. Pero antes de eso vamos a hablar del CIAF web. Ahora, el CIAF web, ¿qué es el CIAF web? El CIAF web también fue implementado
se viene implementando de manera progresiva ciertos módulos. Por ejemplo, el módulo presupuestal se viene trabajando en el CIAF. Ahora, el módulo contable también se viene trabajando en el CIAF web, ¿sí? Y así, las partes también, por ejemplo, de la distribución de calendario de pagos, se viene trabajando a través del aplicativo web. Entonces, estas partes, claro, siempre en comunicación con el CIAF SP. Pero si nosotros nos referimos al CIAF RP, estamos hablando de un CIAF eh, de un CIAF futuro, de un CIAF, de un sistema que va a ser pues mucho mejor o mucho más actualizado con las últimas tecnologías que se vienen en la fecha o que hay nuevas tecnologías, avances tecnológicos. Entonces este CIAF RP quiere decir que va a ser una herramienta mucho más ágil, mucho más en tiempo real, o sea, algo que se va a trabajar en tiempo real. Y este CIAF RP pues fue normado con el decreto legislativo 1436, ¿no? En su artículo 23 del decreto legislativo nos manifiesta pues que es de uso obligatorio pero de manera progresiva, pero que a la fecha todavía no existe este software o esta herramienta, todavía no existe. Claro que ya tiene su parte de normatividad, ¿ya? El CIAF RP, por eso les decía, es un CIAF de futuro. Que es más, según la información que manejamos, se dice que este CIAF se va a poder trabajar hasta inclusive de un celular o de un tablet, se va a poder manejar. Inclusive va a tener la parte de control, la parte de inventario, la parte de logística, va a tener ese control y a la vez de financiera. Entonces, este CIAF se prevé pues que posiblemente se va a utilizar a partir del 2022. ¿Ok? En el cumplimiento del plan bicentenario se prevé que este CIAF va a entrar en funcionamiento. Posiblemente entre en funcionamiento de manera gradual. No creo que sea pues a todas las entidades de manera obligatoria. Como todo aplicativo que sale a cada cierto tiempo, pues se para implementando de manera gradual. Ese es pues el CIAF RP, a eso se refiere. ¿Ok? Muy bien. Ese es el CIAF RP, entonces hay que esperar al CIAF RP para poder trabajar. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con el CIAF SP cliente, que también es una herramienta muy útil, como les vuelvo a decir, uno de los mejores sistemas que existe a nivel de Latinoamérica. Pues entonces hay que seguir trabajando con este sistema por lo menos un par de años más, ¿no? Luego ya veremos el CIAF RP. Ok, muy bien. Entonces, con estas explicaciones pasamos ahora a sistemas administrativos. Sistemas administrativos. Ahora, dentro de gestión de tesorería, sistemas administrativos, ya que este Sistema Nacional de Tesorería también es un sistema administrativo. Normalmente, bajo nuestra administración pública, en nuestro país pues existen 7 sistemas, ¿ok? Dentro de los 7 sistemas de la administración financiera, pues está conformado uno de ellos que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿ya? Que este sistema básicamente habla de la parte presupuestal, ¿ok? Parte presupuestal. Entonces, nos habla del parte presupuestal, proyección de gastos y de ingresos. Ahora, lo que nosotros hablábamos, o lo que nosotros estamos hablando es perdón, del sistema de tesorería, ¿sí? Del sistema de tesorería. El Sistema Nacional de Tesorería es un sistema también, esta parte. Entonces, por eso es importante conocer. Ahora, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público es parte de endeudamiento, parte de los préstamos. Sistema Nacional de Contabilidad es parte de realizar los estados financieros. Ahora, los nuevos sistemas que han salido o que están dentro de ejecución presupuestal, que han sido involucrados también para el ejercicio presente, es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Muchos creíamos que el Sistema Nacional de Abastecimiento pues era una entidad que tenía su ente rector, tenía su autonomía, pero a lo largo de este año pues se ha creado pues una oficina con ente rector a través del Ministerio de Economía y Finanzas
para el control del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ok? El Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversión se refiere pues a la parte programativa. Por ejemplo, ¿cuál es la programación? Programación multianual, muchos ya lo han cumplido, tal vez algunos faltan, pero si no realizas la programación multianual, no puedes avanzar. Antes pues no existía la programación multianual, pero ya se viene ejecutando pues hace varios años atrás, se viene trabajando ya con la programación multianual, que normalmente consiste en programar para 3 años, ¿no? El recurso proyectado para 3 años, ¿ok? La gestión fiscal de los recursos humanos, algo novedoso también, ¿no? Algo novedoso que a la fecha pues también fue involucrado o pues fue pues incluido dentro de los sistemas administrativos, ¿no? Ok, muy bien. Ejecución de ingresos. Cuando hablamos de tesorería, cumplimos un papel muy importante dentro de ejecución de ingresos. ¿Ok? La oficina o la gerencia de tesorería es el encargado pues, de realizar la parte de determinación y recaudación. Mientras la estimación, cuando hablamos de estimación, hablamos de la parte presupuestal. ¿Ok? Esta parte de estimación, hablamos de proyección, de proyectación, de poder proyectarnos, de hacer un plan, de programar. ¿De qué? De ingresos, de poder hacer una proyección de ingresos. Cuando ya hablamos de determinación, estamos hablando de que efectivamente tenemos identificado a los que nos van a contribuir. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una municipalidad que cobra el impuesto predial, es cuando ya tiene identificado al contribuyente, ya tiene determinado cuánto va a pagar el contribuyente. A eso se refiere cuando hablamos de determinación de que efectivamente cuánto va a ser cobrado por la entidad o cuánto va a ser captado este ingreso por la entidad. Pero cuando ya efectivamente se hace ya real, esa determinación se convierte en recaudación. La recaudación se refiere a ese ingreso que ya llega a caja, ¿ok? A ese ingreso que ya llega a caja y que este ingreso se realiza el depósito correspondiente a una cuenta de la entidad, ¿ok? Entonces, con esa explicación que yo creo que estamos claros, entonces la determinación, recaudación, función muy importante de la oficina de tesorería, ¿ok? Algo muy importante de la oficina de tesorería. Estimación, parte presupuestal, parte programación, parte de proyección, ¿ok? Estos conceptos hay que manejarlo de manera adecuada para que cuando tengan la oportunidad o cuando ejerzan dentro de la oficina de tesorería o la gerencia de tesorería, pues es importante conocer estos conocimientos o estos conceptos básicos de lo que es la ejecución de ingresos. Ahora pasamos a la ejecución de gastos, de gasto público dentro del CIAF. Dentro del CIAF también se registra, ojo, esta parte de estimación, determinación, recaudación, todos estos procedimientos se registran dentro del aplicativo CIAF. Por eso comenzábamos con el CIAF. Todo se registra, tal como la norma lo establece, tenemos que plasmarlo en el sistema CIAF. ¿Ok? Todo este procedimiento, esta realización lo vamos a realizar en el curso que se va a dar, pues, ¿no? Creo que la semana que viene, el fin de semana, creo que se está programando Eduameri, el curso de gestión de tesorería, pues en ahí vamos a tocarlo full práctico con el sistema CIAF, ¿no? Con el sistema CIAF. Ok, muy bien. Ahora pasamos al proceso de gasto público en CIAF. También es importante, ¿ok? Certificación, ¿quién lo hace la certificación? A ver, los que conocemos certificación hace pues la parte presupuestal, es función del presupuesto. El compromiso, función de logística. El devengado, función de contabilidad. Aquí es lo que interviene la oficina de tesorería en la fase de pago, cuando realizamos el pago. Pero, ¿qué tiene que ver certificación, compromiso, devengado y pago?
un momento, algo muy importante, nosotros trabajamos con normas. Por ejemplo, este procedimiento está plasmado en el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público y a la vez está amarrado con el Decreto Legislativo 1441 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Y ahora, ¿a qué se refiere certificación? La certificación es pues el quien garantiza que cuenta con el crédito presupuestal para comprometer el gasto con cargo al presupuesto de la entidad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de compromiso, estamos hablando pues con cargo al crédito presupuestal por el monto total o parcial dentro del año fiscal, ¿no? Estamos hablando de un compromiso. Ahora, devengado ya es parte de formalización, ese reconocimiento de la obligación de pago previa constatación de bien o de servicio que fue realizado, bueno, y afectado presupuestalmente institucional de manera definitiva. El devengado significa que de manera definitiva ese compromiso que se ha tenido con un tercero, pues sí o sí se tiene que realizar el pago porque ha dado el compromiso o ya cumplió la parte de conformidad o ya se otorgó la conformidad por la oficina encargada. ¿Ok? En el pago, ¿cuándo se debe realizar? El pago después de haber realizado el devengado. La norma nos establece como buen tesorero que es usted debe realizar dentro de los 5 días hábiles. Dentro de los 5 días hábiles después de haber recepcionado dicha documentación con las conformidades, con haber pasado los filtros correspondientes por las áreas correspondientes, puede realizar el pago. Pero muchas veces esta parte no se cumple o no llegan a cumplirlo, ¿ya? Okay, por eso es importante. Ahora también es preciso aclarar que anteriormente pues teníamos solamente el proceso de ejecución o la etapa de ejecución de gasto, eran pues compromiso de vengado y pago, pero en la actualidad pues se fue incorporado lo que es la certificación. La certificación fue incorporado para este año con el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público, pues se ha incluido la parte de certificación presupuestal. Esta parte de certificación, como les vuelvo a decir, nos habla de garantizar pues la ejecución de recursos, ¿no? La ejecución de pago o de gasto, ¿no? La ejecución de gasto, ya sea por adquisición de un bien o de un servicio, ¿no? De un proveedor. Muy bien. Ahora, también es importante conocer el proceso de gasto, para saber en qué parte, cuáles son las funcionalidades importantes dentro de la oficina o la gerencia de tesorería. ¿Ok? Muy bien. Un gasto corriente, un gasto ya sea de corriente o inversión, un gasto así dentro de una entidad pública, dentro de una institución, de cualquier nivel de gobierno, pues lo primero que nace es con el marco presupuestal. Y este marco presupuestal pues se maneja a nivel del software que es el CIAF, ¿ok? Luego pasa pues a la asignación de programación de compromiso anual, que es famoso PCA. Luego a la distribución del PCA. También a la priorización del gasto público. Pasando los 3 anteriores etapas o los procesos, se prioriza el gasto público. Y toda esta parte están normados, tienen normatividades. El que sí no se encuentra dentro de las normas es la priorización del gasto público. Pero el sistema, para que puedas continuar con el gasto, tienes que realizar la priorización del gasto público, ¿ya? Luego lo que hablábamos de certificación del crédito presupuestal. ¿Quién lo realiza? Lo realiza pues el encargado de la oficina de presupuesto. Es el encargado de realizar la certificación de crédito presupuestal. La aprobación de la certificación presupuestal hoy en día es a través de web. A través de web se trabaja toda la parte de certificación. Y al proceso de ingreso de datos se trabaja en el CIAF. Pero ya la parte de certificación o la aprobación ya se trabaja en web. La aprobación se trabaja en web, la priorización también en web, la programación del marco presupuestal en web. Ahora las notas modificatorias se trabajan en web. Algo muy importante, ¿ok? Ahora, cuando nos referimos a compromiso anual, trabajamos en el CIAF VisualFox, ¿ok? El compromiso mensual, lo que se refiere al compromiso de esta parte, hablamos pues
el trabajo netamente en CIAF visual, ¿no? El devengado, función de contabilidad, el compromiso, anteriormente que hablábamos, función de logística, compromiso. Ahora, el devengado, función de quién? Función de contabilidad. El pago o el girado es función de tesorería. Por eso es importante la oficina de tesorería, porque juega un papel importante dentro de realizar las transferencias o el pago adecuado, ya sea de un gasto por un bien, por la adquisición de un bien o por la adquisición de un servicio, o también al realizar los pagos, ya sean los impuestos, los tributos. Ojo, hoy en día los cheques ya están pasando a la historia, ¿ok? Los cheques ya están pasando a la historia. Aunque inclusive en las municipalidades, siguen utilizando los cheques en algunas municipalidades, pero en la mayoría ya se trabaja vía CCI. Muchos de los entidades que he visto ya trabajan, en su mayoría trabajan vía CCI, ¿ok? Solamente gastos excepcionales se realiza con cheques. ¿Ok? Sobre todo en los gobiernos nacionales y en los gobiernos regionales, ya eso casi en su 90% se podría decir de su gasto, de ejecución de gasto, ya es vía CCI, algo muy importante. ¿Ok? Entonces es importante hacer las transferencias vía CCI dentro del sistema CIAP. ¿Ok? Algo muy importante, el devengado. El devengado juega un papel importante para realizar antes de realizar el pago, antes de realizar la transferencia vía SSI. El devengado no se refiere al registro del devengado que procede pues previamente haya sido pues comprometido, registrado en el aplicativo CIAF, ¿ok? El gasto del devengado se formaliza ¿en qué? En el CIAF. ¿Y hasta cuándo se puede realizar este devengado, el famoso devengado? A ver, ¿por qué los señores de contabilidad, los señores de logística, el 31 de diciembre trabajan hasta muy tarde? Muchas veces por no haber programado su gasto de manera adecuada. ¿Por qué? Porque tú tienes para que puedas realizar el devengado hasta medianoche del 31 de diciembre de cada año. Porque si tú no lo realizas el devengado, se realiza en compromiso así, no vas a poder realizar el pago al siguiente año. ¿Ok? Muy bien. Por eso es importante realizar el devengado y programar de manera adecuada los gastos que vas a realizar. ¿Y cuándo se convierte en un devengado? Devengado se realiza cuando ya la percepción se realizó de manera satisfactoria en caso de los bienes. Ahora, en caso de los servicios, el quien haya prestado el servicio haya cumplido de manera adecuada de acuerdo a los términos de referencia. ¿Ok? Y cuando la contraprestación pues se haya cumplido de manera satisfactoria en caso de servicios. Luego de haber realizado pues el famoso conformidad de bien o conformidad de servicio, puede realizar al proceso de girado o pagado en este caso. ¿Ok? Muy importante entonces conocer el devengado. Ahora, para conocer el registro adecuado dentro del sistema CIAF, ya sea el parte de ingreso o parte de gasto, es importante saber la estructura de los clasificadores de ingresos y de gastos. Si tú ves un clasificador que inicie con el dígito 1, se refiere a ingresos. Si tú ves un clasificador que inicie con el dígito 2, se refiere a gastos. ¿Ok? Algo muy importante entonces dentro del registro de los ingresos y de los gastos. Ok, muy bien. Fuentes de financiamiento y rubros. Tesorero que no sabe esto tendría que prepararse o tendría que llevar un curso de CIAF o este curso de gestión de tesorería, ¿no? Porque es importante que el tesorero o la tesorera o el quien ejerce este cargo dentro de una institución pública conozca esto, lo que son las fuentes de financiamiento y los rubros, porque ya que cada rubro, cada fuente de financiamiento tiene sus particularidades y tiene una cuenta pues asignado por el Tesoro Público cuando se trata de RO o cuando se trata de donaciones y transferencias o cuando se trata de recursos determinados. En cambio del RDR o sobre todo del RDR y de lo que es OIM, pues muchas veces manejan todavía en una institución privada, un banco privado, ¿no?
Muy bien, entonces iniciamos. El primer fuente de financiamiento se refiere a recursos ordinarios. ¿Cuál es el rubro de recursos ordinarios? El rubro es la 00, el famoso RO. Esto, fuente de financiamiento, es revertible, lógicamente que es revertible. ¿Ok? Los gobiernos nacionales normalmente en su gran mayoría trabajan con recursos ordinarios. ¿Ok? Muy bien. Mientras los gobiernos locales eh, tienen en su gran mayoría lo que es el RDR y recursos directamente recaudados y OIM, el famoso impuestos municipales. ¿Ok? Esos rubros se manejan cuando se trata de gobiernos locales, locales, ¿ya? Recursos ordinarios también se maneja para lo que son los programas de vaso de leche, cuando se trata de una municipalidad o cuando se trata de una ejecución de obra, cuando se realiza a través de recursos ordinarios, cuando el Estado se transfiere pues para cierto proyecto que puede ser de educación, de salud, en fin. ¿Okay? El 2 se refiere a recursos directamente recaudados, el famoso 09 que es RDR, que este cuenta pues las municipalidades siguen manejando en instituciones privadas, que el cual pues muchas veces corre un riesgo de que puede ser pues que no sea un gasto, no puede ser registrado en el CIAF y que no tiene comunicación al control del CIAF todavía, ¿no? Entonces es importante conocer esto, ¿ok? Muy bien. Sobre todo se aplica en las municipalidades provinciales, regionales, pero en gobiernos nacionales ya pues en su gran mayoría están trabajando pues bajo su cuenta que es asignado por el Tesoro Público y que tiene efectivamente control del CIAF. Muy bien. Ahora, operaciones oficiales de crédito. Nos referimos cuando la institución tiene pues un préstamo, ¿ok? Un crédito, un financiamiento bajo crédito o bajo préstamo. Bien, ahora cuando hablamos de donaciones y transferencias, el famoso 13, donaciones y transferencias, cuando una institución, una entidad, por ejemplo, si nosotros estamos en un gobierno nacional y nosotros le transferimos a un gobierno regional, se refiere a donaciones y transferencias, 13, ¿ok? Normalmente las transferencias de donaciones y transferencias vienen con nombre propio. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen pues asignado para un determinado gasto, que no puedes utilizar para otro tipo de gasto. Eso hay que tener en cuenta. Si no, sería, pues se convertiría en ¿qué? En malversación de fondos públicos. Se convertiría. De eso hay que tener bastante cuidado con donaciones y transferencias. Ok, muy bien. El RD, el famoso recursos determinados. Hablamos del 04, 08, 07, 18, ¿ya? Ok, vamos a tocar el 08, impuestos municipales, que todavía tienen deficiencias de control, ¿ok? Ahora el 07, hablamos de Foncomún, del famoso Foncomún, de transferencias de Foncomún, que trabajan pues los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, ¿ok? El 18, los gobiernos locales, canon sobre canon, ¿ok? Muy bien. Entonces estos son las fuentes de financiamiento y los rubros que se debe conocer un tesorero para que pueda ejercer de manera adecuada su función. Hablamos de integración con otros sistemas. Lógicamente el Sistema Nacional de Tesorería del Decreto Legislativo 1441 pues tiene interacción con otros sistemas. ¿Cómo así? A través del CIAF SP, a través del Oracle, tiene pues comunicación con otros sistemas. Por ejemplo, eh, con la Contraloría tiene pues comunicación con la SUNAT a través de validación de comprobantes, con OCE también a través de registro de contratos, registro de procesos, con la RENIEC en la validación de datos, ¿sí? ¿Okay? En la validación de datos y sobre todo cuando se realiza el registro, por ejemplo, el registro de un responsable de manejo de una cuenta, pues tiene comunicación a través de RENIEC. Algo muy importante, con Banco de la Nación. Si un pago, por ejemplo, un cheque, no ha sido aprobado por el CIAF
y por el Ministerio de Economía y Finanzas, tú te vas al banco a cobrar con tu cheque, pues no te van a llegar a pagar si no está autorizado por el sistema SIAB. Por eso es importante este control, que tiene control. ¿Ok? Muy bien. Pero si fuera, pues, por ejemplo, una cuenta corriente en una caja rural, por ejemplo, una caja municipal, por ejemplo, y iríamos nuestro cheque y iríamos a cobrar y efectivamente este gasto no ha estado registrado en el CIAF, podemos cobrar, efectivamente podemos realizar el cobro. ¿Por qué? Porque no tiene el control del CIAF ni tampoco del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el MEF. ¿Ok? Y el CIA, ¿por qué órganos están controlados o cuáles son sus órganos rectores? Son la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público, Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ok? A través del pliego de cada unidad ejecutora. Ok, muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes también las dos caras del gasto público. Capacidad de gasto, calidad de gasto. Capacidad de gasto nos referimos... ¿A qué nos referimos con capacidad de gasto? Capacidad de gasto nos referimos básicamente a esto. Si hablamos, por ejemplo, vamos a ingresar. Por ejemplo, vamos a ingresar. Ok, bueno, esperamos que cargue. Vamos a ingresar. Cuando hablamos de capacidad de gasto, estamos hablando de capacidad de gasto cuando realizas el gasto, el registro de todos los gastos dentro del sistema SIAP, y que esto aparece en transparencia económica. A través de transparencia económica, pues se evalúa o se ve la capacidad de gasto de una institución, de los tres niveles de gobierno, ¿ok? Tanto de gastos corrientes como gastos de inversión. Entonces, el nivel de haber ejecutado, el nivel de haber avanzado, hasta qué porcentaje has avanzado dentro de ejecución de gasto, eso es el capacidad de gasto que tiene pues una institución. Y muchas veces los profesionales que involucran en el proceso de este gasto, pues juegan un papel importante. ¿Ok? Juegan un papel muy importante. Pero si hablamos un poquito de lo que es el calidad de gasto, ¿a qué se referirá el calidad de gasto? ¿Creen que capacidad de gasto y calidad de gasto son iguales? ¿Creen que sean iguales? No son iguales, tanto la calidad de gasto como capacidad de gasto no son iguales. Por ejemplo, vamos a poner para ver cómo vemos transparencia económica. ¿Okay? ¿Cómo vemos la capacidad de gasto que tiene una institución, por ejemplo? Vamos a ver. Ok, vamos a abrir. Está un poco lento el internet. Bien, ingresamos por esta parte. Consulta de gasto diario, por ejemplo. Si quieres ver de una institución, de una municipalidad, por ejemplo, en este caso vamos a ver, por ejemplo, en una municipalidad, el nivel de capacidad de gasto que tiene hasta la fecha o cómo ha avanzado, cómo fue avanzando, ¿no? Seleccionando nivel de gobierno, vamos por gobiernos locales, mancomunidades, vamos municipalidades. Dentro de las municipalidades vamos a, por ejemplo, vamos a ir a región Lima, por ejemplo, en este caso, provincia, y ahora nos vamos a una provincia Lima. Dentro de un distrito, por ejemplo, vamos a ver, ok, muy bien. Si vemos, por ejemplo, Breña,
Breña a la fecha tiene 41.7% de avance de ejecución financiera. Ya, pero esto estamos hablando tanto de actividades como de proyectos. Es evaluable ambos casos, pero lógicamente cuando nosotros queremos cumplir una meta, por ejemplo, sobre todo las instituciones, el plan famoso, el plan de incentivo, miden la capacidad de gasto a nivel de inversión. Y si nosotros quisiéramos ver eso, simplemente seleccionaríamos esta parte, pues solo proyectos, ¿no creen? Solo proyectos, muy bien. Solo proyectos, entonces vamos a ver del mismo distrito, por ejemplo. Decíamos que estaba en un 41%. Y ahora vamos a ver, ok, muy bien, estamos en la región Lima, ¿no es cierto? La región Lima, provincia, ¿qué provincia? Lima, una municipalidad de, a ver, vamos a hablar de municipalidad de, hablábamos de Breña, ¿no? De Breña. Fíjense, a nivel de inversión tienen 19.7%. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos manifiesta esta parte? Nos manifiesta de que ha ejecutado en las obras a nivel de inversión a un 19.7% a la fecha. ¿Ok? Algo muy importante que se puede visualizar a través de qué? Se visualiza a través de transparencia económica. ¿Ok? A través de transparencia económica. Y de esta manera podemos medir de cualquier institución la capacidad de gasto que tiene una municipalidad. En este caso, una municipalidad que hemos revisado. ¿Ya? Pero si hablamos de calidad de gasto, estamos hablando de que al haber ejecutado ese gasto a nivel inversión, has llegado a cumplir o a medir el grado de satisfacción que hayas otorgado a la población. Por ejemplo, si una obra que has ejecutado está en beneficio de la población, si que efectivamente a la mayoría les sirve esa obra o ese gasto que has realizado o esa adquisición de un bien o algo por el estilo que puede ser, si ese tipo de gasto efectivamente sirve a la población y de que esta población se está haciendo pues merecedor de esta inversión. Por ejemplo, una escuela será una inversión de calidad de gasto. Depende, lógicamente puede ser depende. Muchas veces puede haber una infraestructura de última generación, pero puede ser que dentro de estas aulas no exista carpetas, por ejemplo, no exista computadores, o tal vez los profesores no están actualizados como debe ser, y entonces los alumnos están insatisfechos, o tal vez los padres están insatisfechos. En ese caso, no estarías cumpliendo de manera adecuada con la ejecución de gasto si nos referimos a calidad de gasto. Calidad de gasto nos referimos cuando la población se siente satisfecho con aquella obra que haya ejecutado alguna autoridad. ¿Ok? Bien, creo que hasta esta parte, el primer punto creo que está hasta aquí. Ahora también vamos a hablar un poco de lo que son los responsables del manejo de cuenta de una entidad, porque es parte de función del conocimiento de tesorería o parte de función de gestión de tesorería gubernamental dentro de una institución, ¿okay? Dentro de una institución pública. Muy bien. Habíamos abierto el CIAF. ¿Okay? El CIAF, si nosotros entramos a por ejemplo, a un expediente CIAF, hablábamos anteriormente de las etapas de ejecución de ingresos y de gastos. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos por ejemplo, es una apertura de caja chica. ¿Ok? Esta es una apertura de caja chica, por ejemplo. ¿Dentro de qué está? Dentro de las etapas del gasto de compromiso, devengado y girado.
¿ok? ¿Todo esto se va a desarrollar en el curso? Sí, se va a desarrollar en el curso. Inclusive aquí falta la parte de rendición y reembolso. Si nosotros hablamos de ingresos, por ejemplo en esta parte, este es el ingreso, perdón, esta parte del ingreso. Por ejemplo, nosotros hablábamos de determinación y de recaudación. Esta parte de determinación, ahora la recaudación es esta parte, cuando ya efectivamente el dinero se ha ido al banco, ¿no es cierto? Todo esto vamos a desarrollar en el curso, toda esta parte mucho más detallado. Muy bien, entonces lo que les comentaba, también es importante hablar del registro y modificación de responsables de las cuentas bancarias. ¿Ok? Muy bien. Como les comentaba, registro y modificación de responsables para el manejo de cuentas bancarias. Algo muy importante que debemos conocer dentro de la función eh, de tesorería. ¿Ok? Eh, para este año de 2019, pues ha sufrido varias modificaciones para poder registrar a los responsables. Lógicamente, anteriormente tenía unos procedimientos, pero para este año hay unos procedimientos nuevos. Por ejemplo, el DNI electrónico es algo que está entrando con fuerza en los registros, ya sea de los responsables, inclusive para el registro al cierre de información financiera y presupuestal también están pidiendo pues el DNI electrónico, la clave, ¿no? Ok, entonces hablamos de las normas legales. Si nosotros nos referimos a las normas legales, nos tenemos que referir a la resolución directoral número 054-2018, el cual pues habla de la designación de responsables del manejo de las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras de gobiernos nacionales y de gobiernos regionales, de las municipalidades y otros. Cuando hablamos de otros, también hablamos de los centros poblados. ¿Ok? El del procedimiento. Dentro del procedimiento hablamos de la resolución directoral número 054-2018. Responsables del manejo de las cuentas bancarias. ¿Quiénes son los responsables del manejo de las cuentas bancarias? Uno de los responsables y lo más importante son los titulares, ¿ok? Los titulares son los responsables en primera instancia. Luego, las unidades ejecutoras de gobierno nacionales, gobiernos regionales, las municipalidades, las mancomunidades, municipalidades, instituciones viales, provinciales, entidades de tratamiento empresarial, pues designan o tienen sus titulares, quien pues son responsables del manejo de las cuentas bancarias. ¿Ok? Ahora, designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias. ¿De qué forma se realiza? ¿De qué forma se realiza la designación? Se realiza a través de mediante resolución, mediante resolución. Mediante resolución se realiza la designación de los titulares y de los suplentes. Okay. Los titulares, ¿quiénes son? Bajo norma está establecido en el decreto legislativo 1441, los titulares son director general de administración y el tesorero. De cajón entran estos dos funcionarios como responsables del manejo de las cuentas bancarias. Ahora, ¿quiénes no pueden estar dentro de los titulares ni los suplentes? Ojo, por ejemplo, el cajero no puede ser ni titular ni suplente del manejo de una cuenta bancaria de una institución, de una entidad. Mucho menos los regidores, ni tampoco el personal del registro contable. Si usted eres contador y quiere ser titular o tal vez quieres manejar como suplente las cuentas bancarias, estás prohibido bajo norma, no estás autorizado, ¿ok? Estás prohibido. Si quisiera manejar tendrías que cambiarte a la oficina de tesorería y asumir el cargo de tesorero. Y a la vez también no pueden ser el personal de abastecimiento o logística.
Ojo, no puede ser juez ni parte. Y aparte, algo muy importante, el personal de control interno, peor, no puede ser ni suplente, ni mucho menos titular. Los demás funcionarios sí pueden ser suplentes, pero de cajón los titulares son el administrador y el tesorero. ¿Ok? Algo muy importante que tenemos que conocer a la hora de designación y a la hora de responsables de los titulares de las cuentas bancarias. Ahora, hablamos de los documentos a utilizarse para la designación de titulares. Si hablamos de los documentos para designar ya sea un titular o un suplente, es de acuerdo a la entidad que se encuentra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de unas unidades ejecutores y municipalidades, se designa pues con un documento resolución del titular de pliego. ¿Sí? Con resolución del titular de pliego se designa a los responsables del manejo de las cuentas bancarias. Ahora, si hablamos de la municipalidad de centros poblados, ¿qué será? El resolución de alcaldía, ¿ok? Resolución de alcaldía. En este caso, pero si hablamos de una municipalidad distrital, por ejemplo, también hablamos de una resolución de alcaldía. Claro, lógicamente hablamos de un titular de pliego cuando hablamos de alcalde, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, en instituciones viales provinciales, una resolución de presidencia del IBP, ¿ok? Del Instituto Vial Provincial. Tiene que existir una resolución. Bajo una resolución se designa a los responsables o a los titulares de las cuentas y a la vez a los suplentes del manejo de las cuentas bancarias. Si hablamos de las mancomunidades municipales, igualmente hablamos de resolución del gerente general de la mancomunidad, ¿ok? El gerente pues es designado por todo ese grupo que agrupa pues a las municipalidades. Los miembros son pues los alcaldes, presidido por una junta directiva, y entonces él pues designa a un gerente general, y este gerente general tiene que ser designado bajo resolución para el manejo de las cuentas. En el caso de mancomunidades regionales es similar, resolución del titular del pliego. Ahora, si hablamos de unas empresas prestadoras de servicio, de saneamiento, por ejemplo, es resolución del director general de la administración de la unidad ejecutora. ¿Okay? Las cuentas encargadas operativas, resolución del director general de la unidad ejecutora. Igual. ¿Ok? Muy bien. La acreditación de los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas ante la Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público se realiza a través del siguiente link. Este es el link que se utiliza para poder registrar, para poder acreditar a los titulares. Por ejemplo, si ingresamos por ejemplo, para realizar la acreditación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias, se realiza a través de este link. Por ejemplo, vamos a ingresar a ese link. Estábamos para poder visualizar, vamos a ingresar. Ok. A través del portal del Ministerio de Economía, aceptamos este mensajito. Entonces, esta parte es pues para poder realizar ese proceso, ese registro, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Se necesita pues un lector dispositivo lector.
Entonces, esta es la página que se muestra, entonces conectas con el lector. Entonces ahí puedes registrar pues al titular o al suplente, ¿no? A través de la cuenta o a través del DNI electrónico en la actualidad, ¿no? Entonces eso es lo que hablábamos. Fíjense, ahí está la pantalla de la acreditación de electrónico de responsables de las cuentas bancarias, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, la acreditación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias. Primero, se accede al aplicativo con su DNI electrónico, hablábamos con su DNI electrónico. Luego se procede al registro del DNI de los responsables de titulares y suplentes para luego, pues, en el anexo de responsables de manejo de cuentas bancarias, luego expedir la resolución de designación y luego, pues, trámite a través del aplicativo de informativa registrada a la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público. ¿Ok? Ahora, en caso de sustitución de titulares y suplentes de las cuentas bancarias, se realiza similar procedimiento. ¿Ok? Similar procedimiento se realiza cuando se realiza pues sustitución. Por ejemplo, si hay un cambio de un tesorero o del administrador, pues se realiza este procedimiento o estos pasos de la misma forma para que usted pueda realizar el cambio o la sustitución de titular, o en este caso también puede ser de los suplentes. Ahora, dentro de los titulares existen dos. Ahora, dentro de los suplentes, ¿cuántos pueden haber? ¿Cuántos suplentes? La norma nos establece dos suplentes. Ahora, ¿dónde se puede visualizar esto? También, si entramos al CIAF, al sistema CIAF, si nosotros nos vamos a esta parte donde dice mantenimiento, y nos vamos a responsables, y aquí está pues los responsables y los titulares del manejo de las cuentas. ¿Ve? Por ejemplo, aquí hay unidad de tesorería, dice oficina de administración de cajón. Ahora, unidad de tesorería de cajón. ¿Sí? Entonces, es importante. Aquí podemos ver el historial, por ejemplo, de los años anteriores que hubo pues los titulares y los suplentes se puede visualizar. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, dentro del registro de firmas de los responsables de las cuentas bancarias, los giros para la cancelación de la obligación contractual o contraídas de acuerdo a ley, pues se suscriben de forma mancomunada, indistintamente de los funcionarios acreditados por la Dirección General del Tesoro Público. ¿Ok? Responsabilidades de designación y acreditación de los responsables de las cuentas bancarias. En caso de la designación y acreditación de los responsables del manejo de las cuentas bancarias de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería y resoluciones directorales, es de exclusiva competencia de quien, de los funcionarios que tienen a su cargo dicha designación y acreditación. Ojo, aquí importante. La norma misma nos establece la responsabilidad de designación de acreditación de los responsables de las cuentas bancarias. Por eso hay que utilizar de manera adecuada la acreditación, el procedimiento y el manejo, sobre todo de las cuentas bancarias, en una municipalidad o en un gobierno regional o en una entidad del gobierno nacional. Muy bien. Disposiciones complementarias finales. La acreditación de los responsables del manejo de las cuentas bancarias de las municipalidades de centros poblados y instituciones viales provinciales se realizan pues en el Banco de la Nación. Si hablamos del registro electrónico de responsables de cuentas, hablamos de este procedimiento. 1. Para proceder, primero tienes que registrar al titular del pliego. En este caso, por ejemplo, acceso a la autoridad, alcalde y gobernador regionales. En el CIAF, con el DNI electrónico,
accede al sistema con el PIN de 6 dígitos registrado al obtener el DNI electrónico. ¿Y quién te otorga este PIN de 6 dígitos? Es tú mismo digitas en el banco o en la RENIEC cuando tú obtienes el DNI, ¿sí? Y luego pues se confirma la existencia a través de RENIEC y luego se confirma la existencia o la condición como autoridad a través del Jurado Nacional de Elecciones. Esto siempre y cuando hablamos de alcaldes o de gobiernos regionales, pues cuando hayan sido registrados, estamos hablando del mes de enero, ¿no? En el mes de enero muchos de las autoridades han sido registrados. Si hablamos del segundo procedimiento, registro y autorización de los responsables de aplicación, en la aplicación, primero, vía web en el CIAF, ¿ok? Registra responsables de cuentas bancarias, se registra con el DNI electrónico, se autoriza el registro de los responsables de las cuentas bancarias, luego la autorización, pues, bajo una constancia de autorización de responsables, ¿no? Ok, muy bien, en resumen, ¿no? Si hablamos de registro electrónico de responsables de cuentas, vamos a la parte 3, entrega de usuario y clave de responsable de cuenta. Primero, CIAF Web, envío de usuario y clave por defecto, nos envía a través del Banco de la Nación, entrega de la clave al responsable, remite la clave modificada al CIAF electrónicamente, luego ya modifica la clave obligatoriamente el responsable de cuenta. Ok, luego habilitación de usuario y clave en la entidad. ¿En dónde se realiza? En CIAF Web. Se envía el usuario y clave de responsable electrónicamente vía CIAF. Luego recibe el usuario y clave de responsable electrónicamente vía CIAF. Muy bien, si hablamos, vamos a revisar un poquito del caso práctico, lo que se va a desarrollar también, lo que se va a explicar más que nada, ¿no? Porque esto pues solamente se hace una vez, bueno, una vez cada cierto tiempo cuando realices un cambio de un suplente o de un titular, ¿no? Registro de responsable de cuenta bancaria, por ejemplo, en el caso práctico, primero ingresaríamos a esta parte con el lector que tenemos a través de esta página que ya hemos ingresado, el sistema de acreditación, ingresas tu PIN, con el DNI, con los 6 dígitos que te ha otorgado la RENIEC a la hora de haber adquirido tu DNI electrónico, entonces ahí ingresas tu PIN o tu clave secreta, bueno. Y luego elegirías pues el tipo de gobierno, si es municipalidad regional, municipalidad provincial, distrital, si es nivel regional, lugar departamento, provincia, provincia y distrito luego, y rellenar los datos de la autoridad electa. Ojo, es importante el teléfono celular, el correo electrónico, ¿ya? Y de luego, pues, acreditar el correo electrónico de responsables de cuentas bancarias, DNI, rellenado, pues, de manera adecuada, datos de la unidad ejecutora de responsables, de qué municipalidad es o de qué institución, del gobierno regional tal vez, de qué unidad ejecutora, datos también celular como teléfono y aparecería esto de aquí, el registro de responsables. Luego se procede a registrar el responsable, el registro de datos del responsable, lo mismo el DNI, número DNI, datos personales, luego pues entidad en donde trabaja, pues, la unidad con el código de la unidad ejecutora, qué cargo tiene, si es titular, tesorero, en este caso por ejemplo, si en este caso práctico que miramos, tesorero. Luego pues nos aparece esto si la persona responsable es titular de la unidad ejecutora, entidad prueba, en este caso estamos hablando de una entidad prueba, se inactiva de la otra entidad y se dará baja de oficio. O sea, de manera automática se da de baja si usted es un responsable anteriormente haya sido tesorero en otra institución, pues si tú registras de manera automática cuando aceptas este mensaje, pues aparece, ¿no? Ok, estado de autorización, de esta manera nos retorna el mensaje. Y luego los documentos que debes acreditar, aquí está el documento que debes rellenar como datos de los documentos y esto es pues el anexo que hablábamos de los responsables de manejo de cuentas bancarias, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos ya autorizado al titular, a los dos titulares y a los dos suplentes. Ahora, caso práctico, generación de clave de tesoro público. Ahí es primero a personarse a la oficina del Banco de la Nación con tu copia de tu DNI.
para recibir tu clave. Luego en el sistema de consulta de responsables pasas. Y este es el link del sistema de responsables. Por ejemplo, si nosotros ingresamos, por ejemplo, hay que dejar que se cargue. Ok. Entonces, y ahí esto nos aparecería, ¿no? Esta parte nos, como se ven. Y gracias al DNI y la contraseña que te han otorgado, y pues y ahí está el sistema de consulta de responsables. ¿Okay? Una vez ingresados los datos, se mostrará la siguiente pantalla. ¿Okay? Y aquí pues ahí está el responsable, apellido, datos. Tienes que insertar sistema de consulta de responsables. Aquí cuando ingresas, das validación y entonces ahí ya pues se valida, ¿no? El link para ser utilizado con usuario y clave son las siguientes para verificar el RU, es la siguiente, para verificar para estado bancario es la siguiente, y pues estas diapositivas o este también se va a estar obsequiando dentro del desarrollo del curso, ¿no? Estos links y las normatividades. Bueno, señores participantes, primero que nada, agradecerles por la